Muy buenas noches, queridos amigos de Marte con Kardec. Esta noche seguimos nuestro programa de relatorías y enseñanzas de los libros espíritas. Hoy tenemos un invitado especialísimo de la ciudad de Cartagena, del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis, Juan Berrío Bustillo. Juan, pues tengo que decir que fue mi iniciador en el espiritismo. A él le debo haber entrado a la doctrina espírita, entonces es como un padrino espiritual para mí. Así que el más feliz de que hoy nos dé la charla es este servidor. Y bueno, también es un tema muy especial, un libro muy especial, Hechos que Prueban, puesto que fue el primer libro que leí, prestado por su hermano Jairo Berrío, ya desencarnado. Así que también es un bonito momento para recordar a Jairo, que me habló mucho del espiritismo. Y bueno, como toda, Juan es arquitecto de profesión, además es profesor de historia de la arquitectura en una universidad de Cartagena. Es espírita. Si yo tengo 35 años, él tiene un poquito más. Desde hace muchos años empezó en la Sociedad Espírita de Cartagena. Luego se trasladó a Barranquilla y dirigió dirigió el grupo juvenil Caminos de Luz de la ciudad de Cartagena y de la Sociedad Espiritista, del cual yo hice parte también. Se trasladó a la ciudad de Barranquilla y fue director también del grupo juvenil del Centro Espírita, la Asociación Espírita Senderos de Paz, todavía hoy existente en la ciudad de Barranquilla. Entonces, él ha sido un dirigente espírita a nivel juvenil. Ya como mayor, hace parte, como dije ahorita, del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis. Entonces, bueno, es un placer tenerlo. Y como toda reunión espírita, vamos a iniciar con una oración. Así que les pedimos que se unan conmigo de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior, muy superior, pero que también nos acompaña cuando nos reunimos en nombre de Dios y de Jesús en toda tarea. Especialmente pedimos asistencia para Él, para que su verbo sea fluido, para que pueda desarrollar de la mejor manera esto que ha preparado con tanto cariño, y que nosotros también podamos ser auditorios dispuestos, propicios, terrenos propicios para esa siembra de ese mensaje que Él nos va a entregar el día de hoy. Muchas gracias, Señor, y que así sea. Gracias, Juancho. Juancho, como le decimos familiarmente, bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Muy buenas noches. Es un honor, un placer estar aquí reunido con ustedes esta noche, queridos hermanos y hermanas de la Unidad Espírita, y aquellos simpatizantes que se unen a esta tarea para escuchar y ahondar un poco más sobre las grandes verdades que revela la doctrina, que nos acoge y que nos da las orientaciones para que nuestras vidas de una u otra manera sean de una naturaleza más segura y más eficaz en el objetivo de crecer y evolucionar. El tema que hoy nos atañe es conversar sobre el libro Hechos que Prueban, cuya autora es nuestra admirada y queridísima, una de las pioneras de la doctrina espírita en España, la señora, la dama, Amalia Domingo y Soler. Hablar de Amalia es detenernos en uno de los capítulos que nos reporta un gran ejemplo de renuncia, de entrega, de convicción al ideal espírita, a pesar de las circunstancias, porque Amalia Domingo y Soler, muchos de nosotros sabemos que fue una mujer que no tuvo una vida para nada fácil. Las privaciones de naturaleza económica fueron una constante en su vida. Las privaciones también por la salud, sobre todo de la vista, ese
ese sentido tan importante para podernos defender. Y sin embargo, su dignidad a través del oficio de costurera, humilde, pero que sin embargo le dio el sustento para poderse ella mantener con la dignidad propia de un ser que dedica su vida en su tiempo libre a la doctrina espírita y que no vive en nada de los principios fundamentales de esta. Porque sabemos que la doctrina y la mediunidad son dones gratuitos que se deben entregar de manera gratuita. Y ella, teniendo esas claridades, se convirtió en un ejemplo a través de esa gran renuncia y de que hoy, nosotros rememorando la memoria de ella, valga la pena la redundancia, la traemos a colación con este maravilloso libro, que es el compendio claro de la explicación de lo que es la ley de causa y efecto y cómo funciona. Hablar del libro Hechos que prueban es hablar de la ley de causa y efecto, con todas las connotaciones que esto tiene, ¿no? Porque cuando hablamos de ley de causa y efecto, también estamos involucrando claramente la ley de reencarnación. Es el mecanismo que Dios nos da para que actúe la justicia divina, para que las leyes inmutables que rigen el universo se cumplan. Porque esto nos ayuda a entender que no existe un castigo divino, sino que existe una consecuencia palpable de todos aquellos actos que de una u otra manera nosotros cometemos en el transcurrir de nuestras vidas, y esas experiencias positivas o negativas traerán consecuencias positivas o negativas en nuestra vida presente y en las vidas futuras. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos hoy tienen una génesis clara en ese ayer delictivo, porque muchos de los que nos encontramos aquí reunidos hoy, antes nos reuníamos para delinquir, para mirar la manera de hacer el mal al prójimo, para hacer urdir planes de desgracias ajenas. Pero debido a la magnanimidad y la grandeza del Maestro Jesús, de nuestros guías y mentores espirituales, de muchos espíritus que se han esforzado para que nosotros llegáramos a esta doctrina y pudiésemos tener todas estas claridades para poder nosotros ahora sí, de manera cierta, dar los pasos hacia una vida mucho mejor, más plena, obrando y actuando de manera consecuente con este conocimiento. Porque en el momento en que entendemos la reencarnación como un método de oportunidad de renovación, el olvido del pasado como la gran oportunidad para recomenzar de cero, agradecemos a Dios esta gran oportunidad. Y hoy, de la mano de nuestra querida Amalia Domingo y Soler, vamos a analizar algunos aspectos de este maravilloso libro. Ella tenía un método muy interesante. Ella utilizaba las noticias que de una u otra manera impactaban a la comunidad en general, no solamente en Barcelona y en España, donde ella vivía, sino en cualquier lugar de Europa o del mundo de donde sus amigos y seguidores le enviaban cartas relatándole acontecimientos que de una u otra manera generaban muchísima inquietud, noticias que se convertían en escándalos en el momento en el que ella las gestionaba para poder ser averiguado el origen de tales tragedias. Esas publicaciones de los periódicos que aún hoy en día nos espantan, porque la realidad muchas veces supera a la ficción que es originada por mentes bastante creativas, pero la realidad muchas veces supera a esa ficción. Y es de esta manera como nosotros encontramos en este libro un sinnúmero de historias.
Nos vamos a detener en 3 historias solamente. La primera de ellas es la de Arcadio Góngora. Esta historia que conmueve por las características que hay una especie de ¿por qué? Una pregunta permanente. ¿Por qué se da esto en estas situaciones? Vamos a relatar un poco de quién era Arcadio Góngora. En una provincia de España, de México, había un hombre que estaba totalmente enloquecido. De esas circunstancias que muchas veces nosotros hemos escuchado, historias en las que algunas familias, bueno, en aquella época, estamos hablando de los años 1860, 1870, 1880, era de común proceder, ¿no? Cuando alguien perdía la razón, muchas veces la familia, para evitar que ese ser amado, ese ser querido, fuese a parar a los hospicios cuyas características eran bastante horrendas, y hoy en día son horrendas, los de aquellos tiempos rayaban en lo inverosímil, porque todavía existía mucha ignorancia con respecto a los tratamientos para tratar a los hermanos que tenían circunstancias de enfermedades mentales acuciantes. Es importante entender el contexto histórico en el que se dan todas estas historias. Y la de Arcadio Góngora es particularmente fuerte, ¿no? Cuenta el amigo que le escribió esta carta a Amalia para averiguar qué era lo que había ocurrido en esta provincia de México, de Yucatán, en México. Que este personaje era un hombre ya bastante entrado en edad, rayaba los 50 años, y había una característica en él. Cuando comenzó su locura, que muchos decían que había sido por un tema amoroso, por una desilusión amorosa, cuando él tenía 18 años y era un mancebo de unas características físicas y atractivo, tenía la fuerza y la belleza de un hombre joven que prometía para su familia, porque era el único hombre con muchas hermanas, ser el adalid, el que iba a llevar las riendas de esa familia. Pero debido a esta locura, que en un principio era bastante pacífica y llevadera, pero que con el tiempo se fue tornando hostil y violenta. Tanto así que la familia tomó la decisión de hacer una choza adyacente a la casa principal, y en un fuerte tronco, en la mitad de la choza, lo encadenaron de uno de sus pies a este tronco, haciendo de esta manera que él no se hiciera daño y no le hiciera daño a ninguna persona a su alrededor. En esta choza nauseabunda, donde él hacía sus necesidades, comía, sus cabellos estaban totalmente crecidos, su barba y su cara eran casi una sola maraña de cabellos. Y verlo era bastante lamentable, ¿no? Dice este amigo que las veces que lo vio, le impactó tanto ver cómo un ser humano podía llegar a ese grado de miseria, ¿no? Podía detenerse en ese estado en el que más se parecía a una bestia que a un ser humano. El tiempo fue pasando y ya pasaron 35 años, rozando los 50 y pico, 52, 53 años. Se dio la noticia de la desencarnación de Arcadio Góngora. Y murió de una manera bastante terrible. Lo atacó un dolor en el estómago. La familia nunca quiso llevarlo a un hospital porque pensaban que lo iban a dejar encerrado y lo iban a apartar de la familia. Y fue un grave error, porque es posible que
la ciencia en ese momento, aunque atrasada aún, hubiese tenido elementos para poderlo ayudar. Sin embargo, la familia se negó y este padecimiento que comenzó en el estómago se reveló como una llaga purulenta que se abrió y fueron los gusanos los que de manera pertinaz, en carne viva, acabaron con la vida de Arcadio Góngora. Un final triste, lamentable, para un ser que tuvo una vida solamente de sufrimiento y de alienación mental, que también significó el sufrimiento de sus hermanas, que dadas las circunstancias y las condiciones económicas, escasamente podían solventar los gastos para la comida y la manutención digna. La carta fue dirigida a Amalia para que averiguase cuál era el motivo de semejante situación de sufrimiento en esta situación tan lamentable que vivió este hombre. Y cuando ella acude a los guías de sus trabajos, como ella bien los describía, cuando ella acude a ellos le dijeron: averiguaremos y luego tendrás noticias. Porque los espíritus no son de noticias instantáneas. Tocaba averiguar en los archivos espirituales qué era lo que realmente había pasado con este hermano. Y la historia se desarrollaba cuando vienen las noticias del plano espiritual a ella en la época de la conquista española hacia México, cuando llegaron los conquistadores españoles a colonizar México. Cuentan las crónicas espirituales que existía una comunidad de la cual hacía parte una bella virgen que se llamaba Azora. Azora tenía las características de la belleza indígena en su máxima expresión. Hechizaba con la sola presencia. Sus ojos, su mirada, denotaban espiritualidad. Y era un ser que en efecto venía con esa misión para su pueblo. Había sido dedicada por su familia a la virginidad, a la virginal tarea de ser una especie de pitonisa, a la usanza de las pitonisas del oráculo de Delfos en la Grecia antigua, en la época helénica. El equivalente acá en México, en esa comunidad, en esa tribu, porque no me gusta llamar tribu, sino más comunidades indígenas, autóctonas. Y ella tenía la misión de ser ese contacto entre la espiritualidad y el pueblo. Y ella tenía muy clara su misión. En un momento, ella reunió a todo el consejo de ancianos y les dijo de manera sombría y lúgubre: se acercan momentos de mucha tristeza. Nubes oscuras se ciernen sobre nuestra comunidad y muchos de nosotros vamos a ser sacrificados. En efecto, algunos de los que estamos aquí no veremos la próxima luna. Y como un oráculo de fatalidad, esta visión, esta precognición de Azora se volvió una realidad. Gonzalo, este cruel, tirano y bastante, la palabra es cuando una persona sádico, era un sádico en todo el sentido general de lo que significa la palabra sádico. Era un hombre que no se saciaba sexualmente bajo ninguna circunstancia. Hermosas mujeres y guerreros mancebos fueron sometidos por este hombre, llegando a niveles de depravación jamás imaginados. Y a él le hablaron de esa comunidad donde existía esta mujer joven, virgen, que era un ser
absolutamente fuera de este mundo. Eso le llamó tanto la atención, esa fama, que él decidió ir a buscarla y convertirla en suya. Cuando Gonzalo llegó a las goteras de la comunidad, Azora había tomado la resolución de hablar directamente con él. Y cuando estuvo frente a él, su carisma, su magnetismo, su espiritualidad lo hechizó y lo apaciguó. Un hombre con tanta violencia y con tanto sadismo recibió el influjo de este ser con su vibración tan superior y lo calmó. Y le dijo: accederé con varias condiciones. Una, que se respete a los miembros del consejo y a los miembros de mi familia. Dos, que en el momento en el que yo me vaya, la comunidad no sea arrasada. Y tres, si respetas esto, estaré siempre contigo. Él accedió y, extrañamente, como nunca se había registrado, se quedó apaciguado, envuelto por las energías y las vibraciones espirituales maravillosas de Azora. Todos quedaron sorprendidos y fue como un momento de inquietante paz. Gonzalo pensaba que había tocado el paraíso. La familia, al enterarse de que ya Azora pertenecía a Gonzalo, a este conquistador cruel, algunos de los hermanos se revolvieron en rebeldía ante la idea de que ella perdiera la virginidad y así el honor de ella fuera mancillado. No era un tema de honor familiar, era la situación de mancillar el honor de ella. Era un ser inmaculado, intocable y adorado por ellos. Y tomaron la nefasta resolución de rescatarla de las manos de Gonzalo. Los españoles, sus secuaces, que eran tan perversos como él, se enteraron de la situación y accedieron a hacer una emboscada. Cuando ellos se iban acercando, fueron sorprendidos el padre y los hermanos de Azora. Esto ocasionó que Gonzalo automáticamente saliera de su fase de encantamiento de las energías positivas que tenía Azora al lado de él y reaccionó nuevamente a su ira, a sus impulsos primarios, bestiales, y accedió a torturar primero al padre y a los hermanos. Y lo peor que hizo fue que flageló el cuerpo, mancilló el cuerpo de ella delante del padre y delante de los hermanos, logrando que estos enloquecieran de angustia. El dolor hacia ellos fue una cosa indescriptible el momento en el que esto se dio. Y ella, viendo el extremo sufrimiento de la tortura de sus seres queridos, perdió la razón y al poco tiempo murió. Gonzalo continuó con su sadismo, con su salvajismo, y no respetó nada de lo que había prometido a Azora. Liquidó a toda su familia y arrasó con la comunidad, no quedando un solo superviviente de esta raza digna y maravillosa. Pero como todos sabemos, existe algo que se llama ley de causa y efecto. Y Arcadio Góngora era la reencarnación de Gonzalo en esta situación infamante, en la que tenía que padecer, tenía que vivir la locura desde la juventud y experimentar la pérdida de la razón por el desamor. Entonces vemos
que todo se paga. De una u otra manera, este ser empezó de esa manera y de otras encarnaciones dolorosas que había tenido, en las que esa era una de las incontables, porque había cometido tantos errores en esa conquista de los pueblos aborígenes de América, en México, que eran muchísimas encarnaciones las que tenía programadas de dolores semejantes. Y en cada una de ellas se iría depurando de una manera cierta de todos los compromisos que se hizo a conciencia. Estas historias nos dejan un sinsabor, ¿no? Porque queda como una situación que nosotros decimos, en efecto, el mal se paga. Pero qué situaciones tan lamentables las de quienes se entregan al mal. Y sobre todo que nosotros entendamos a través de estas enseñanzas, como esta historia, la de Arcadio Góngora, el entender que si nosotros hoy alguien bota una lágrima, una desilusión, un desengaño por nuestra culpa, esa lágrima, esa situación emocional que vivió esa persona o que vive esa persona, tendremos nosotros que rescatarla en un futuro, ya sea en esta misma encarnación o en futuras encarnaciones. Esto es una invitación a que entendamos que es preferible sufrir a manos de otros que en ser nosotros quienes infringamos el dolor a nuestro prójimo. Porque nada queda sin saldar, nada queda sin ser cobrado. No es Dios quien nos castiga, somos nosotros mismos quienes tenemos que poner en orden las leyes que hemos quebrantado. Y sufrir en carne propia el dolor que a otros hemos hecho sufrir. Hay otra historia también que me gusta mucho. Es la del Mar de Trigo. El Mar de Trigo ocurrió en Barcelona, en el puerto de Barcelona. Y cuenta la historia que fue publicada en la prensa, ¿no? El episodio tan terrible de la muerte de una abuela y su nieta. Cuenta la historia, la crónica del periódico que leyó Amalia, que una hermosa abuelita, muy tierna, entregada a su familia, salió a pasear a su nietecita, una niña de 6 o 7 años, floreando los 8 años, hermosa, en el esplendor de su niñez, demostrando la belleza de las mujeres catalanas. Y esta niña hermosa y su abuela salieron a pasear en una tarde otoñal, en la que apenas iniciando el otoño, la brisa es fresca, no es todavía un frío que abrace como el del invierno, es el preludio del invierno, y es cuando las hojas empiezan a cambiar y los árboles se visten de amarillo, elegantemente antes de perder su follaje para esperar el frío del invierno. Y ellas, paseando por el malecón del puerto, se sentaron en una banca. A una prudente distancia se encontraba un barco descargando trigo. La situación se convirtió en algo bastante extraño. A ellas las acompañaba un perrito. Porque, dadas las circunstancias del incidente que se presentó, todo indicaba que eso no debía pasar. Debido a que las operaciones de la grúa que estaba descargando el trigo del barco no tenía la capacidad de acercarse ni siquiera a la zona donde ellas estaban. Pero por una circunstancia fortuita de un fallo en el mecanismo de la grúa, esta lanzó, por así decirlo, la carga del gran fardo sobre las dos personas
que era la abuela y la nieta, que se encontraban en la banca a una distancia que no ameritaba aparentemente peligro. Y por esas circunstancias inauditas, por eso se llaman accidentes, fueron totalmente colmatadas y tapadas por la carga de trigo. El perro fue quien alertó de que algo estaba pasando en el sitio exacto y las personas se acercaron. Pero cuando ya lograron llegar a ellas, encontraron a ambas ahogadas, sofocadas en trigo, con las bocas y las narices llenas las fauces de trigo. Fue una escena espeluznante que a todos conmovió. Y Barcelona entera se decidió a despedir a estos dos seres, a estos dos ángeles, que no tenían por qué morir de esa manera. Pero Amalia quiso investigar por qué estas circunstancias tan extrañas de algo que no debía pasar ocurrió. Y los guías de sus trabajos nuevamente le dijeron: querida hermana, averiguaremos y tendréis noticias. Y en efecto, las noticias llegaron. Y relatan los espíritus que de esos archivos espirituales recabaron la verdadera historia del suceso que culminaba con la tragedia de la nieta y la abuela ahogadas en trigo. Resulta que por allá, en la época medieval, en los tiempos medievales, en los que la justicia era algo inexistente, en lo que los señores feudales y las grandes órdenes religiosas eran los señores y dueños de las vidas de muchísimas personas a su cargo. Tomaban las decisiones que afectaban la vida, la felicidad y la infelicidad de todos aquellos que se suponía que debían cuidar. Y en una abadía, en lo profundo de Europa, un abad que manejaba esta congregación, que estaba a su cargo muchísimos monjes, muchísimos religiosos, tenía su secretario de confianza, un joven que le seguía los pasos ante la mínima señal, ¿no? Que ya sabía cuáles eran sus íntimos deseos, que lo conocía a cabalidad, era su colaborador, era su alma de confianza, era su secretario. Y se creó entre los dos un vínculo muy fuerte de camaradería y de complicidad, que se convertiría en complicidad criminal. Y es entonces, en estas épocas de tanta injusticia, donde estos territorios, bajo la administración de esta abadía, estaba rodeada por vasallos que recibían las tierras a manera de alquiler y el pago era la producción, en este caso, de trigo. Los silos de la abadía estaban llenos porque ellos le compraban a precios muy bajos, explotando los derechos feudales sobre estos vasallos, y el precio que ellos debían pagar era mayor a los beneficios que recibían por estar usufructuando la tierra, vivir en ella y supuestamente tener la protección de esta abadía. Porque a pesar de ser una abadía religiosa, también tenía una especie de ejército privado que cuidaba todo el contorno de las tierras asignadas a ella, a esa abadía. Llegó una gran sequía y el trigo empezó a escasear. Y en vez de empezar a sacar el trigo que tenían por montones guardados en los silos, la resolución del abad y su secretario fue retener para hacer que el precio subiera
y así poder tener mayores ganancias. Aquellos pobres seres que habían hecho esos cultivos, que habían sido los artífices de llenar esos silos, ahora necesitaban de ese trigo para hacer pan y no morir de hambre. Y sin embargo, el abad y su secretario sopesaron más los intereses económicos que las necesidades del pueblo. Y es entonces cuando toman la nefasta resolución de definitivamente no vender un solo grano de trigo hasta que pase la sequía. La consecuencia nefasta de este acontecimiento fue definitivamente la muerte y el aniquilamiento de familias enteras. Los archivos espirituales estaban allí, esperando el momento del pago de la deuda. Pasaron los siglos. Vivieron situaciones muy dolorosas, tanto ese abad como su secretario. Pero de todos los sufrimientos había uno que tenían que saldar juntos, directamente con el trigo criminal, que en sus manos se había convertido en un trigo criminal, que aniquiló tantas vidas. Y cuando ya estuvieron espiritualmente aptos, aceptaron venir como familia y vivir la experiencia de tener que desencarnar en un mar de trigo. Ese mismo mar de trigo que ellos le negaron a tantos seres que murieron de hambre, de manera injusta por unas cuantas monedas de ganancia. Riquezas inocuas que al final se convierten en cargas pesadas que no nos dejan evolucionar, que nos comprometen en la locura de obtenerlas y que nos hacen llenar los pies de fango y detenernos en las esferas espirituales inferiores del dolor y del sufrimiento. Si estas noticias estuvieran más a la mano de toda la humanidad, estamos seguros de que muchas de estas enseñanzas calarían en muchas personas y entenderían cómo es de importante hacer el bien en el momento en el que estemos. Y no es esperar hacer el bien con obras de caridad fastuosas o grandes cheques o grandes sumas de dinero. No, la caridad se hace desde el momento en el que nuestra vida funciona y en cualquiera de los ámbitos en los que nos encontremos, en el ramo educativo, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en nuestras relaciones en el hogar, podemos practicar el bien permanentemente. Aún nosotros, teniendo este conocimiento, se nos olvida. Por eso, quizás muchos de nosotros fuimos los protagonistas de estas historias infames, de abusos, de dolor hacia los demás. Y hoy estamos aquí, muchas veces con enfermedades y situaciones difíciles, pero con la claridad que nos da la doctrina espírita para poder entender que todo lo que pasa es justo. Y es entonces cuando Barcelona hace un entierro fastuoso, adolorido por estos seres que desencarnaron de esta manera tan violenta, tan espantosa. Pero fíjense, las bocas convertidas casi en fauces, llenas de trigo, eran el símbolo inequívoco del compromiso del ayer, del compromiso contraído y de la deuda saldada. Cuando pensamos que estos dos seres se liberaron de ese gran compromiso, entendemos, empezaron a dar los pasos ciertos hacia su evolución espiritual, dejando atrás, a través de este pequeño momento, que fue agónico, horripilante, feo, dramático, pero que también sirvió para mover los corazones de aquellos que escucharon esta noticia. Y se suceden las historias en este maravilloso libro. Hay otra historia que se llama La Venganza. Y La Venganza habla sobre un caso particularmente espeluznante. Un niño de escasos 10, 12 años
asesinando a su madre. Y uno dice, qué fuerte esta historia, ¿no? Y el acontecimiento se reveló así. El niño es llevado a la cárcel por haber asesinado a su madre. En el transcurso de lo que se fue descubriendo en el caso, fueron saliendo detalles que nadie conocía. Una mujer joven dedicada a la embriaguez, que maltrataba muchísimo a su hijo, es asesinada por esto. El niño, cuando es interrogado en la comisaría, empieza a contar una historia. Al principio, él niega el asesinato, porque los otros presos le habían dicho que en todo momento negara lo que había hecho. Pero él, en medio de su infantil inocencia, a pesar de lo que acababa de ocurrir, decidió contar la verdad. Y empezó a hablar relatando lo siguiente. Él dijo que el día que los hechos ocurrieron, el día antes, perdón, la mamá le había, un muchacho le había pegado. La mamá le pegaba casi todos los días. Y cuando se embriagaba, mucho más. Le pegaba hasta 2 y 3 veces al día. El niño vivía lleno de moretones, de cortaduras, en fin, sangraba prácticamente todos los días por el maltrato. Era una tortura sin fin. Este niño, el día anterior a los acontecimientos, había peleado con un muchachito, un poco mayor que él. Y el muchacho le pegó una pedrada. Él también se defendió. Y cuando llegó a la casa, la mamá le volvió a pegar y le abrió mucho más la herida que le había dejado el otro agresor. Él ese día se llenó de mucha ira y ella le dijo con un cuchillo en la mano que la próxima vez que él la hiciese coger rabia, lo iba a matar. Y él entró en pánico, pensando que las cosas iban a, porque ella cogía rabia con él, hiciera lo que hiciera. O sea, si se quedaba quieto, ella le daba rabia, si hablaba, le daba rabia, si caminaba, le daba rabia. Todo lo que el niño hacía, a ella la incomodaba y le daba rabia. Y por lo tanto, generaba el maltrato. Golpes y más golpes y más golpes. El esposo, el padre del niño, la abandonó, la había abandonado 1 o 2 años antes, y ella le achacaba a él la culpa de ese abandono. Porque decía que desde que él llegó, desde que él nació, las desgracias habían llegado a ese hogar. Y él había hecho que su papá se fuera. El niño se sentía muy culpable. Y era un niño tímido, porque realmente era un niño muy tímido. Cuando lo siguen entrevistando, los señores le dijeron, ¿cómo lo hiciste? Él dijo que esperó a que ella, después que le pegó mucho, ella empezó a tomar bastante y se quedó dormida. Él tomó el cuchillo con el que ella lo había amenazado, se acercó muy sigilosamente, lo puso en el cuello y simplemente lo hundió. Y de pronto él se dio cuenta que ella abrió los ojos, pero ya no había nada que hacer. La sangre salía a borbotones y ella se quedó con la mirada fija sobre el techo. Y fue cuando él salió gritando y se manifestó lo que había hecho, puesto que tenía las manos llenas de sangre. El comisario quedó impactado, ¿no? Y él le dijo, ¿no te arrepientes de haber asesinado a tu madre? Ella era una persona, una mujer inocente, era tu madre. Y él le dice, no, ella no era inocente.
porque ella mató a su esposo en Austria. Cuando ella vivía en Austria, ella lo asesinó. Y mi padre es su cómplice. El que es mi padre es su cómplice. El comisario quedó sorprendido ante esta confesión, ante estos relatos, y él le dio detalles de lo que había ocurrido. El niño fue condenado con las leyes de esa época y llevado a la cárcel, a que pasara todo el resto de su vida preso. Al averiguar Amalia sobre esta tragedia tan grande que involucraba a un niño tan pequeño en el asesinato de su propia madre, los guías de sus trabajos averiguaron y vinieron con noticias. Y le comentaron que este muchacho que estaba en esta situación, era precisamente, era aquel marido que había sido asesinado. Era bajo la misma circunstancia, en la misma situación que había cometido el asesinato de su madre. Era una venganza cumplida. Este ser que había reencarnado a través del vientre de ella, desde que se dio el embarazo, fue problemas. Ella se enfermó, no lo quería, rechazaba el embarazo, pero algo la obligó a culminarlo. Y cuando el niño nace, tanto el padre como la madre lo rechazaban. Y los maltratos comenzaron desde muy temprana edad. No lo querían. Porque espiritualmente estaban reconociendo a aquel ser que ellos, como cómplices, habían aniquilado. Y este ser los había molestado durante mucho tiempo hasta que, como un obsesor, por así decirlo, hasta que nace como hijo de los dos. Él nace como hijo de sus asesinos. Pero en su psiquis estaba la venganza. Sucumbió ante la alternativa que se le presentó, porque él ha podido en ese momento perdonar a esa madre y huir, preferiblemente huir, irse de esa casa y nunca más volver. Pero optó porque el resentimiento y el recuerdo intrínseco de ese crimen, ese asesinato que quedó en la impunidad allá en Austria, fue ese recuerdo lo que lo impulsó a obrar y a hacer pagar a su madre por ese crimen que como hijo ella había cometido cuando él era su marido. Entonces nos damos cuenta que esto es de una complejidad enorme. La ley de causa y efecto opera, pero nadie está obligado a continuar con la rueda de sufrimiento. Porque todos tenemos la elección a través de nuestro libre albedrío de decir no, sigo adelante y perdón. No dejarnos llevar por el impulso de esa situación. Estas historias nos ponen en contexto muchísimas situaciones de dolor que nosotros vemos en las noticias hoy en día. Amalia lo que hizo fue en esas noticias de esa época averiguar en el plano espiritual qué era lo que había pasado. Yo siempre me acuerdo de algo que me recordó este libro y bueno, nunca supe qué pasó. Pero las características fueron muy particulares de un accidente que ocurrió en Cartagena, en la avenida Pedro de Heredia, cerca del mercado de Basurto. Un carro fantasma se llevó a un señor, lo atropelló. Y el señor llevaba una carreta. Y el señor fue impactado por
por el carro, ¿no? Y lo dejó tirado y se fue, huyó. Pero lo más raro de todo el caso, la carreta iba vacía, llevaba un ramo de flores y el ramo de flores quedó distribuido de tal forma que quedó alrededor del cuerpo del señor, como si el cadáver hubiese sido adornado con las flores. Esto llamó la atención hasta los periodistas. Eso pasó hace muchos años, harán unos 15 años más o menos. Llamó mucho la atención y es más, un escritor de la columna de opinión escribió algo sobre ese incidente. Las características de cómo quedó el cadáver con las flores alrededor. Era como si las hubieran puesto y simplemente salieron disparadas en el momento del accidente. Aquel que lo arrolló y se fue, tiene un compromiso. Tiene un compromiso porque lo ha podido auxiliar. Y estas características de la manera como encontraron el cuerpo, porque fue en la madrugada y no fue enseguida que lo encontraron fue después de un rato que había ocurrido el accidente, nos está dando como un mensaje, ¿no? Yo para mí lo interpreté como que pagó algo y ahí estaban unas flores acompañándolo en medio de ese dolor solitario, ¿no? Hay otras historias en este libro de Amalia Domingo y Soler que llaman muchísimo la atención. Hay una de un hombre que en Rusia vivió más de 150 años. A veces cuesta creer, ¿no?, que una persona pueda vivir 150 años, pero estaba verificado y certificado de que el hombre había vivido 150 años. Y ese hombre se dedicó a mendigar desde muy temprana edad. Mendigaba porque él tenía muchos hijos. Tenía 12 hijos, algo así. Y mendigaba para poder garantizarle a cada hijo casa, educación y comida. Y a cada hijo le dio casa, educación y comida. Y él acudía a todos los ardides para que la gente que se condoliera. Entonces, algunas veces parecía que había perdido una mano, otras veces aparecía que tenía una deficiencia en una parte de unas extremidades, etc. Era una actuación. Cuando él muere, descubrieron que tenía ese pordiosero que había vivido durante tanto tiempo. Tenía estos hijos y tenía esa cantidad de casas que eran de los hijos. Y esto llamó poderosísimamente la atención. Bueno, Amalia nuevamente le pregunta a los guías de sus trabajos, ¿qué ocurrió aquí? ¿Por qué este hombre duró tanto tiempo aquí en la Tierra? 150 años, perdió a toda su familia, a sus contemporáneos, a los que pudieron ser sus amigos, y quedó solo. Y sin embargo, terminó sus días cuando el último de sus hijos ya tuvo esas prerrogativas que él quería, ¿no? Bueno, muchos años después fue que murió. Pero continuó viviendo solo, porque es más, muchos de los hijos no le sobrevivieron. Puede decirse que su edad era una especie de castigo, un castigo a algo, ¿no? ¿Por qué con esos hijos se dedicó a darles tanto y a vivir también tanto? Y los guías de los trabajos de Amalia Domingo le contestaron en esas historias que siempre tienen una razón de ser, que nada es por el azar, que si Dios lo permite, esas vidas largas, longevas, tienen un objetivo, tienen una razón de ser. Y esa longevidad marcada tenía una razón de ser. Este hombre
en el pasado fue un investigador, un científico, un alquimista, porque la palabra científico no existía en aquellas épocas. Y allá en los tiempos muy remotos, muy antiguos, él se había dedicado a buscar la fuente de la juventud. Tenía que encontrar la manera de encontrar la juventud. Y entonces empezó a hacer muchísimos experimentos, algunos de los cuales eran sacrificando niños y niñas vírgenes en tiernas edades, algunos bebés apenas recién nacidos, otros ya en plena adolescencia, con el fulgor de la vida. Y en efecto, él los sacrificaba para sacar gotas de sangre que bebía con el fin de prolongar su vida. E investigaciones que algo que era importante dentro de lo que él hacía, él buscaba la manera de que el sacrificio de esos niños y niñas no tuvieran dolor. O sea, no lo hacía por perversión y por sadismo, lo hacía por amor a la ciencia y para encontrar esa eterna juventud, la fórmula de la eterna juventud. Y resulta que en este ínterin, él se fue comprometiendo muchísimo. Se comprometió y se comprometió cada día más con esos asesinatos, que por ser de una posición tan alta y por ser un respetado filósofo y alquimista, nadie se metía con él y nadie refutaba sus procedimientos, sino que por el contrario, en cierta forma le suministraban y le hacían, le daban venia para que él continuara con ese tipo de investigaciones. Pasó el tiempo y se dio cuenta que la decrepitud de la vejez lo empezó a atacar y se desesperó más sacrificando a más criaturas. Y dándose cuenta en un momento dado de que la enfermedad que lo estaba atacando se lo iba a llevar, maldijo y se fue con la frustración de no haber logrado su objetivo, de lograr esa vida prolongada. En cierta forma lo logró, porque él se cuidaba mucho, tenía una alimentación muy frugal, muy equilibrada, evitaba las comidas grasosas, las condimentaciones, las cosas que no fueran sanas. Y eso realmente fue lo que lo ayudó, no la sangre de los niños, ni los elixires extraños que trató de sacar de las glándulas de los niños y de todo esto que hizo. Este ser se comprometió, pero como no lo hizo con un fin lascivo ni violento, pero sí de mucho egoísmo, porque él quería prolongar la vida, cegando la vida de otros, sin derecho, y se comprometió con todos ellos. Y esos fueron los hijos que vinieron a recibir de él todo aquello que él les negó por esas experimentaciones y por esas investigaciones en el pasado. Era su compromiso, porque eran los hijos de estos, y los hijos de estos los que se iban a ver beneficiados con ese trabajo que él iba a hacer de mendigo. Vino en las peores condiciones para cumplir una tarea con todos aquellos a los cuales les cegó la vida, y los adoraba. Era un amor infinito por esos hijos, y hacía lo que fuera para cumplir con ellos. Entonces vemos cómo los mecanismos que utiliza el mundo espiritual, pero sobre todo la ley de causa y efecto, entendiendo que nada queda oculto a los ojos de Dios. Las leyes divinas son inmutables, como lo hablábamos inicialmente. Y esas leyes divinas no son burladas. Pero hay una cosa que sí es importante, la intención. Porque no es lo mismo alguien que planifica el dolor ajeno a alguien que en un momento de locura ciega la vida de otro o comete una infracción grave que perjudique a otros.
La premeditación es algo que nos compromete mucho más. Por lo tanto, la invitación que nos está haciendo estas lecciones maravillosas de Amalia Domingo y Soler, que nos dejó este legado para que podamos entender cómo funciona esa ley y cómo nosotros en el desarrollo de nuestras vidas podemos en un momento dado ser protagonistas de este tipo de historias. Analicemos nuestras vidas de hoy. Miremos nuestras vivencias, nuestros sufrimientos y sacaremos como conclusión los compromisos que traemos desde el ayer y que aún somos seres que estamos lejos de la perfección, pero que ya comenzamos un camino para ser perfectos, porque somos perfectibles. Serán muchas las encarnaciones que nos quedan, muchísimas, infinitas, pero ya comenzamos el camino. Porque estas claridades nos empiezan a dar luces sobre lo que realmente debemos hacer. Y con mucho entusiasmo y con mucha fe, con mucha buena voluntad, cuando leemos estos libros, es involucrarnos más en los trabajos espíritas, en nuestros centros espíritas, en el trabajo que debemos desarrollar para que la doctrina espírita brille como ese gran faro que debe dar luz a esta humanidad que en estos momentos de tanta crisis, de tantas sin respuestas, que las religiones tradicionales no pueden dar, porque se quedaron cortas ante el dogma. Un dogma que solamente dice cree, cree y no preguntes. Creer por creer. La doctrina espírita nos da la oportunidad de creer con la razón y con el corazón. Y somos nosotros, los espíritas, los adalides de esta transformación, dejando de lado el egoísmo, el orgullo y sacando a flote todas estas verdades a través del ejemplo de nuestras vidas. Porque la doctrina espírita es transformadora. Yo me acuerdo mucho que uno de estos libros, el primero que compré, lo presté 2 veces y a la segunda no me lo devolvieron. Pero esa persona que no me lo devolvió una vez me dijo, mira, el libro se me perdió. Es más, creo que lo presté y nunca más me lo devolvieron. Entendí que la verdad estaba multiplicándose. Y esta persona me dijo, tú no te imaginas el impacto que este libro generó en mi vida. Es un impacto de entender, y me dijo en ese momento que entendía una relación muy fuerte que tenía con su papá y que entendía que había algo que había ocurrido en el ayer, pero que hoy entendiendo estas verdades se dio a la tarea de perdonar y de arreglar esa relación. Porque dijo, si hay algo negativo, yo no quiero volver con esa situación. Si esto es verdad de la reencarnación, yo no quiero volver con esto. Entonces, fíjense que estas historias, que son historias, pero que son hechos reales, vivencias reales, nos dan una perspectiva de la vida muchísimo más completa. Nos dan una perspectiva de la vida en la que nosotros podemos entender la trascendentalidad de las verdades que están en el universo. Y la ley de causa y efecto es como ese gran estandarte, ¿no?, que tiene la doctrina espírita para explicar tantas diferencias y tantas injusticias que existen en nuestras sociedades. Hoy por hoy, nosotros sabemos que vivimos, por ejemplo, aquí en Colombia, en un país llenísimo de problemas, muchos problemas. Problemas que quizás nosotros mismos hemos generado en el ayer. Y hoy venimos a pagar las consecuencias de esos desatinos. Si estamos aquí en un país con características violentas, es porque nuestras almas, algo de esa violencia aún tienen también. Debemos entender que si estamos viviendo aquí y tenemos este conocimiento es porque quizás somos nosotros el elemento de paz que tiene que llevar conforto y la voz de diálogo en los momentos de dificultades que nos rodean en situaciones diarias. Aprovechemos esta situación, aprovechemos este momento que tenemos en esta crisis mundial que estamos viviendo con la pandemia. Esta pandemia que no es más que una oportunidad maravillosa de resurgir, de reinventarnos, de resetearnos y de entender que tenemos una herramienta maravillosa a través de la doctrina espírita.
Es una invitación. Amalia, desde el más allá, nos está invitando a través de estos libros inmortales a que cambiemos, a que mejoremos, a que convirtamos estas verdades en nuestra vida diaria, no con palabras, sino con hechos, con ejemplos. Y no sigamos repitiendo estas historias dolorosas en las que seres muy comprometidos a través de estas situaciones tan dolorosas vienen a dar testimonio de que el mal no es el mejor camino. El mal genera dolor, genera mucho más mal. Y el mal se aniquila con el mal. Se aniquila el solo. La premisa nuestra debe ser hacer el bien, seguir los preceptos del Maestro Jesús y transformar nuestras vidas para bien. Si hay alguien que quiera hacer un aporte con respecto a esta relatoría, como lo dice Abel, de estos libros, son muchas las historias, pero la invitación es a que también lo lean, ¿no? Y puedan sacar sus propias conclusiones de tantas enseñanzas. Muchas gracias, Juan, por esta extraordinaria descripción de estas historias que habíamos escuchado hace mucho tiempo, pero que tú nos las has recordado el día de hoy maravillosamente. Bueno, repito las palabras de Juan. ¿Quién quiere hacer un aporte, una pregunta sobre alguno de estos temas tocados por él? José Maldonado, desde Guatemala. Sí, muchas gracias. Yo solo quisiera preguntarle sobre la historia que contó del niño que mató a su mamá. Si ese niño como estaba así predestinado a matarla, y si no, ¿qué hubiera pasado con la mamá si el niño no la hubiera asesinado? Gracias. Bueno, en efecto, como decía anteriormente, no estamos destinados a continuar con la cadena de sufrimiento. Él tuvo el momento, o sea, se presentó la oportunidad y él pudo tener a través de su libre albedrío, a pesar de ser un niño, pero es un espíritu viejo, ya vivido. Y eso es la cuestión que nos quita de la doctrina, que si es un niño, pero es un espíritu viejo el que está ahí, el que está actuando. Ese libre albedrío le ha podido marcar el momento de decir no, de no dejarse llevar por el impulso, de permitir que saliera a relucir el amor filial, porque por eso se da la encarnación madre-hijo, para que precisamente se comiencen a limar esas asperezas. Si no se hubiese dado el hecho, pensamos, ella hubiese tenido que pagarlo de alguna manera ese crimen. Ya ella se liberó, porque de la mano de su propia víctima fue asesinada. Ya ella pagó las circunstancias. Ella se liberó. Pero él ahora se comprometió. Entonces, quien fue víctima ahora es el verdugo. La opción hubiese sido acabar en ese momento con la cadena, romper la cadena, pero sucumbió ante la fuerza y el odio del momento cumbre que se le presentó. Y así se presentan en muchas situaciones en la vida. Y estamos sometidos a esas situaciones, a esas pruebas. El libre albedrío es de lo que nos dota Dios y ahí no se mete nadie. Entonces la invitación es amarnos, perdonarnos. Por eso cuando tengamos situaciones difíciles en la familia, entendamos que tenemos que solucionarlas. No es la actitud, voy a dejar de hablarle a mi papá por 1 año o 2 años, eso es inaudito. Entre hermanos que se dejen de hablar, no. Esas situaciones hay que solucionarlas, porque son el germen donde pueden cultivarse tragedias. Gracias, Juan. Blanca Nubia tiene el micrófono abierto. No sé si Blanca Nubia quería decir algo, preguntar algo. De Villavicencio. No me di cuenta que lo había abierto Abelcito, pero gracias. Quiero preguntarle, olvidé el nombre del libro de Amalia que estaba el tema, qué pena. Hechos que prueban. Ah, muchas gracias. Hechos que prueban, sí. Bueno, y aprovecho, excelente conferencia, muy amable. Muchas gracias por escuchar. Juan Innova
Tiene el micrófono abierto. No sé si, Juani, querías decir algo. Sí, para Juan mis felicitaciones. Unos relatos muy lindos, que dejaron mucha instrucción, que ¿cómo te diría? Como lo conmovieron a uno y que le da a uno ganas de ir al estante, coger el libro y leerlo y estudiarlo como él lo ha relatado. Mis felicitaciones, Juan. Muy bonitas tus historias. Ojalá que lo vuelvas a hacer nuevamente. Muchas gracias, Juani, muchas gracias. Tú que de por vida serás mi profesora de la escuela infantil, de por vida. Sí, bueno, excelente. Mi profesora en la escuela infantil y nunca se me olvidan sus clases. Yo las disfrutaba mucho. Es más, yo iba porque Juani me iba a dar clases. Bueno, entonces no te pierdas la charla que va a dar Juani dentro de 15 días con Álvaro sobre el libro Misioneros Espirituales. Así que debe estar aquí en primera fila. Claro que ¿listo? Sí. Bueno, José Maldonado, que tenías otra pregunta. Sí, siempre es sobre este niño que fue maltratado por su mamá desde pequeñito. Sí. Si este niño, ¿qué podría haber hecho él para quitarse toda esos pensamientos negativos hacia su mamá por el maltrato y todo el abuso físico que hacía con ella? ¿Cómo este niño podría haber podido quitarse todo ese resentimiento hacia su mamá? Muchas gracias. Bueno, José Maldonado, te comento. Volvemos al tema del libre albedrío. La madre tenía la obligación de amar a ese hijo, a pesar de la desaveniencia que le producía el hecho de que, a pesar de ella ser la homicida, seguía odiando a este ser y le seguía haciendo daño. Él llegó con el firme propósito de generar lazos madre e hijo que eclipsaran ese hecho que ella había consumado. Ella tenía la obligación de darle a ese niño amor. Y ese niño tenía, a través del amor maternal, ganarse, que ella se ganara su perdón. Pero ella renunció a esa oportunidad. De ahí la importancia de la educación de los padres. O sea, el padre y la madre tienen una obligación. Es un encargo que Dios les da, la espiritualidad les da, para reencauzar el camino de ese ser que les ha sido dado en custodia, como un préstamo. Y ese ser depende de esa educación. De ahí la importancia de la educación en el hogar, de que esta madre, en vez de seguir con los vicios, el alcohol, y dejarse llevar por este odio que sentía hacia este ser, tomó la decisión por su libre albedrío y en vez de merecer su perdón, buscó la tragedia. Porque si ella hubiese empezado a amar a este hijo, a pesar de que él sentía también un rechazo hacia ella, hubiesen empezado a nacer sentimientos contrarios a lo que ocurrió. Entonces, ahí vemos que la responsabilidad mayor estuvo en la madre y el padre que abandonó. El padre que abandonó el hogar. Porque sucumbieron ante la prueba. El niño tenía todos los elementos para de una u otra manera, porque ahí dicen claramente, el niño era muy tímido y recibía golpes y todo y no hacía nada. En cierta forma fue tan abusado que el recuerdo de ese acto por el cual él murió a manos de ella resurgió en sus anales espirituales, para revivir el hecho y hacer una punición. En manos de nadie está la justicia por mano propia, que fue lo que ocurrió. Ella se liberó, pero tiene responsabilidad con el hecho, porque de haber ella cambiado maltrato por amor, quizá la historia se hubiese contado de una manera totalmente diferente. Bueno, y vamos a la última pregunta para no abusar también del tiempo de Juan. Alina Barbosa, desde Chile, tiene una pregunta. Alina. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta es como
apoyarlo un poco en que lo más importante siempre es el perdón. Esa es nuestra prueba. El libre albedrío que tiene a prueba uno todos los días desde que sale de su casa es el perdón, y más todavía si estamos hablando entre familias, miembros de familia, de parejas. Eso es lo más importante. Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias. Juan, entonces te pedimos cerrar con una oración, Ok. si eres tan amable. Bueno,